En este video tocaremos los puntos referentes al tema del tamaño de muestra, que son los tipos de muestreo, el error de muestreo, distribución muestral de medias y los intervalos de confianza. Los tipos de muestreo son el probabilístico y no probabilístico. El muestreo probabilístico es la forma de seleccionar una muestra lo suficientemente representativa de una población cuya información permite inferir las propiedades y características de toda la población, cometiendo un error medible y acotable. El muestreo probabilístico se basa en el principio de equiprobabilidad, es decir, que todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra. Esto si se cumple que, si a cada muestra le corresponde una probabilidad de selección P sub S conocida. Esto quiere decir que todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Si el proceso de selección garantiza que todo elemento tiene una probabilidad mayor a 0 de ser incluida en la muestra. Si se puede definir el conjunto de muestras posibles, que es el marco de muestreo. Esto es la lista de todos los elementos que componen el universo bajo estudio. Un ejemplo de esto, si mi universo bajo estudio son todos los estudiantes de ingeniería de una universidad, se debe tener la lista de todos los elementos. Esto quiere decir la lista de todos los estudiantes de ingeniería de esa universidad. Y por último, si el proceso de selección propuesto consiste en un mecanismo aleatorio que garantiza que cada una de las muestras S recibe exactamente la probabilidad P sub S de ser elegida. Sus características son: el muestreo probabilístico nos asegura la representatividad de la muestra extraída. Permite inferir los resultados obtenidos en la muestra a la población. Permite estimar características poblacionales como la media, total, proporción, etc. Se basa en que todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra, esto es al azar. Se debe tener la lista de elementos que componen el universo que queremos estudiar, nuestro marco muestral. Y los errores se cuantifican mediante varianzas, desviaciones típicas o errores cuadráticos medios de los estimadores. Les dejo unos segundos esta imagen de los conceptos para que puedan tomar nota. Listo. Los tipos de muestreo probabilístico son el muestreo aleatorio simple, el muestreo aleatorio sistemático, el muestreo aleatorio estratificado, muestra por conglomerado clúster o el muestreo polietápico. Las ventajas y desventajas del muestreo probabilístico. Facilita los cálculos estadísticos, es más rápido, accede a no ser un censo, permite inferir los resultados obtenidos en la muestra a la población y es más económico. Estas son sus ventajas. Desventajas: hay un margen de error, tiene dificultad para llegar al elemento seleccionado de la población, tiene dificultad en poblaciones muy grandes y existe la posibilidad de que haya sesgo. Ahora, el muestreo no probabilístico. Son una serie de técnicas de muestreo donde las muestras se seleccionan en un proceso que no brinda a los individuos de la población iguales oportunidades de ser seleccionados. En estas muestras no se cumple el requisito de aleatoriedad en la selección de los elementos que la componen. Por lo tanto, los resultados obtenidos no se pueden extrapolar, proyectar, inferir o generalizar. Se utiliza cuando el objetivo es profundizar sobre algunos casos en particular, a través de entrevistas en profundidad. Cuando se realizan investigaciones cualitativas, estudios piloto o investigación exploratoria. Situaciones en que se pretende adquirir un conocimiento inicial o exploratorio de un problema. Cuando los investigadores tienen un tiempo limitado para llevar a cabo la investigación o tienen limitaciones presupuestarias. Se utiliza donde no es posible extraer un muestreo aleatorio debido a consideraciones de tiempo, costo o mano de obra. Sus características: comúnmente se lleva a cabo mediante métodos de observación y se utiliza ampliamente en la investigación cualitativa.
Tiene técnicas de muestreo, donde los elementos son elegidos a juicio del investigador. Se basa en un juicio subjetivo en lugar de hacer la selección al azar. No se pueden inferir, extrapolar o proyectar los datos obtenidos en la muestra a la población. No se tiene una lista de elementos que componen el universo que se quiere estudiar. No tiene marco muestral. Es un método menos estricto. Este método de muestreo depende de gran medida de la experiencia de los investigadores. La forma como se seleccionan los elementos de la muestra no son representativos. Es conveniente para una investigación exploratoria. Ventajas y desventajas. Sus ventajas son que es fácil de administrar, que es más rápido y más rentable en cuestión al muestreo probabilístico. Se pueden controlar las características de la muestra, tienen una mejor disposición para responder en comparación con las personas que se seleccionan al azar. No requiere de mucho tiempo ya que se conoce el individuo que va a formar la muestra y es menos costoso. Sus desventajas son que no es una muestra que asegure la representación total de la población. No permite extrapolar, proyectar o inferir los resultados de la población. Hay un mayor error y sesgo debido a que no existió aleatoriedad en la selección de la muestra. En este caso, los tipos de muestreo probabilístico pueden ser el muestreo por cuotas, el muestreo pinático, muestreo por bola de nieve, el muestreo direccional. Error de muestreo. La encuesta por muestreo investiga solo a una parte representativa de la población en estudio. A esta inferencia se le llama error total. Este error total se da por tres componentes que son error de muestreo, sesgo en selección de muestra, sesgo en observación de datos. El error de muestreo se controla aumentando el tamaño de la muestra y escogiendo un diseño de muestreo adecuado. El sesgo de selección se debe a no escoger adecuadamente a los informantes y se reduce utilizando marcas muestrales actualizadas y una supervisión de los entrevistadores en la selección de las unidades de estudio. En el caso del sesgo de observación se debe a la forma inadecuada de recopilación o presentamiento de los datos. Se reduce con una buena codificación y digitación de los datos y la corrección de inconsistencias. Aquí tenemos nuestra distribución muestral de medias. En este caso, P lo vamos a tomar como una población que tenga una cantidad extremadamente grande y queremos obtener la media y desviación de estándar. En este caso me refiero a P con el círculo que tenemos ahí vacío. Puede ser complicado calcularlo ya que la cantidad de elementos es inmesurable. Para tratar de dar una aproximación aceptable, se toma en cuenta una cierta cantidad de muestras que sean significativas y se asumen los valores en base a los estadísticos. En el siguiente círculo vemos que adentro tiene 5 círculos pequeños, que en este caso sería nuestra muestra. Aquí tenemos una pequeña formulita para calcular las medias, que sería la media de la distribución muestral de medias. Como podemos verlo, para calcular una media sumamos todos los elementos y le dividimos entre el número de elementos. Aquí sería lo mismo, solo que en este caso a cada muestra le tenemos que sacar la media. Y por lo tanto, U, la media va a ser igual, la media de la población, perdón, va a ser igual a la media de la distribución muestral de medias. Un ejemplo de esto, tenemos que nuestra población va a ser el conjunto o las muestras 2, 3 y 4. Sus posibles arreglos van a ser el 2 con 2, 2 con 3, 2 con 4, 3 con 2, 3 con 3, 3 con 4, 4 con 2, 4 con 3 y 4 con 4. De estos arreglos tenemos que sacar la media de cada una. Aquí en la media 1 tenemos el ejemplo para sacar la media que sería 2 más 2 entre 2 igual a 2. Teniendo todos los valores, la media de 2, la media 2, número 2, o media sub 2 va a ser igual a 2.5. La media 3 va a ser igual a 3. La media 4, 2.5. La media 5, 3. La media 6, 3.5. La media 7, 3. La media 8, 3.5. Y la media 9, 4.
teniendo nuestra media de la distribución muestral de medias, va a ser igual a la sumatoria de medias sobre el número de medias que tenemos. En este caso, la suma de todas las medias de nuestra muestra va a ser igual a 27 entre el número de los posibles arreglos que tenemos, que fueron 9, y esto va a ser igual a 3. Aquí nos dice que la media de la población va a ser igual a 3. Y esto significa que la media va a ser igual al conjunto que tenemos en la población, que son 2, 3 y 4 entre las muestras, que son 3. Esto da igual a 9 entre 3 igual a 3. Por lo tanto, la media de la distribución muestral de medias y la media de la población coinciden. Y aquí tenemos las fórmulas que se usan para calcular, por ejemplo, la fórmula de la población finita, donde la media de la distribución muestral de medias va a ser igual a la media de la población, y la desviación estándar de la distribución muestral de medias lo tenemos aquí en esta formulita, donde la desviación estándar entre la raíz del número de elementos que conforman la muestra por la raíz de la cantidad de personas que comprende la población menos el número de elementos que conforman la muestra entre la cantidad de personas que comprende la población menos 1 va a ser nuestra fórmula para la población infinita. Aquí tenemos especificado el concepto de qué es cada uno de estos signos o letras. Y la fórmula para la población infinita, en este caso, va a ser igual que el de la población finita para la media de la distribución muestral de medias, que va a ser igual a la media de la población. Y la desviación estándar de la distribución muestral de medias va a ser igual a la desviación estándar entre la raíz del número de elementos que conforman la muestra. El número de elementos tiene que ser mayor o igual a 30. Intervalo de confianza. Un intervalo de confianza es una técnica de estimación utilizada en inferencia estadística que permite acotar un par o varios pares de valores, dentro de los cuales se encontrará la estimación puntual buscada. Esto con una determinada probabilidad. Un intervalo de confianza nos va a permitir calcular dos valores alrededor de una media muestral, uno superior y otro inferior. Estos valores van a acotar un rango dentro del cual, con una determinada probabilidad, se va a localizar el parámetro poblacional.